Chiquillos, la semana pasada estamos trabajando con lo que corresponde a riesgos críticos, ¿ya? Básicamente electricidad, fuego, explosiones, normativa legal y gestión de riesgo. Ahora, de una perspectiva u otra, estos dos ámbitos vamos a empezar a trabajar con estos dos. Hoy día vamos a continuar con lo que corresponde a electricidad, en este caso riesgo eléctrico, y después vamos a trabajar con fuego y explosiones, pero aplicado directamente a un concepto que son los trabajos en caliente, de que donde uno más puede encontrar este evento, lo que llamamos fuego y explosiones. Ahora, explosiones de una forma u otra, hay veces que hay que quitarse el tema de que solamente viene asociado a gases comprimidos, a un combustible en formato gaseoso, sino que también viene asociado a los sprays, por ejemplo, algún líquido que pueda pasar a fase gaseosa en ciertas situaciones, algunos gaseos también, algunas reacciones químicas en las cuales si no se considera la ley de los gases ideales, APB igual a nRT, puede de una forma u otra también generar explosiones. Ya, o sea, no necesariamente temas con fuego va a poder producir una explosión en un contexto, ¿ya? También para poder tomarlo bajo esa perspectiva. Ahora, dentro de lo importante de lo que es la energía eléctrica en sí, es qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, tenemos ciertos accidentes. Y acá el tema del primer auxilio es algo súper importante. Ahora, hay veces que más que el primer auxilio, en el caso del contexto de trabajo que implica electricidad, yo siempre he sido muy fanático de lo que son las inspecciones. Específicamente en las actividades en las cuales requiera uso de energía eléctrica. O sea, construcción, uso de energía eléctrica de manera bastante grande. Muchos restaurantes y muchos lugares, los hornos ya son hornos eléctricos, porque en algunos puntos se les está más conveniente. Ahora, la utilización de equipos y herramientas que utilizan electricidad también es un tema bien importante que puede llevar en cuenta. Pero no solamente el tema de las inspecciones para ver si están usando correctamente, si no se usan, están desconectados, todo lo que es sistema eléctrico, sino que el tema de las mantenciones. ¿Ya? Y eso, chiquillos, es súper importante tomarlo en cuenta, porque en la práctica eso no se realiza. O sea, el común denominador en todas las empresas que utilizan equipo eléctrico, ojo, no todas, ¿ya? Hay empresas que parte de su negocio es la prevención. O sea, ellos no, sin prevención no hacen nada. Hay otras empresas que lo hacen por cumplir y así sucesivamente. En la práctica, el trabajar sin herramientas que tengan las respectivas mantenciones y revisiones es no estar considerando ni el 21 ni el 22 del decreto 40. Y automáticamente vamos a tener ahí quizás algún tema, algún conflicto que pueda ocasionar un problema más a futuro. Ahora, en el caso de primer auxilio, lo primero que todo es cortar de inmediatamente el suministro eléctrico o suministro de energía. Ahora, por lo general, gran parte de las emergencias en las cuales va a intervenir energía eléctrica, el corte de suministro es lo principal, ya que uno realiza. ¿Para qué? Para poder en el fondo poder manejar y administrar la emergencia de mejor manera. O sea, cuando de hecho tenemos un incendio tipo eléctrico, lo primordial es eso, cortar energía. ¿Para qué? Para poder utilizar el agua quizás como un agente de extinción. Ahora, si no se puede cortar el suministro de energía eléctrica, en la práctica tenemos que tratar de con un material aislante, o en este caso puede ser una goma, por ejemplo, poder sacar a la víctima. Eso de una forma u otra también va a ser un poco complejo de poder realizar fácilmente, ya que la energía eléctrica en contacto con una persona tiende a apretar y contraer la musculatura. Entonces, muy a veces es muy complejo poder realizar un tema aquello. Y lo otro, recordar que la persona es un conductor, por lo que no puede tocarse de manera directa, de que hay que tocarla con un elemento aislante. ¿Ya? Sino, un muy buen mal ejemplo es como se llama lo que pasaba en esa serie mexicana. Cuando uno de los protagonistas toca energía eléctrica, después todos, y después están todos energizados. En la práctica, siempre hay que también entender cuáles van a ser las causas también de los accidentes, ¿ya? En función de lo que corresponde al riesgo eléctrico. Ahora, cable eléctrico con su cubierta de aislación deteriorada, con fisuras y o conductores activos expuestos, ¿ya? O sea, en el fondo está trabajando con cables sin las respectivas cubiertas o las protecciones o la gomita que estos pueden tener. ¿Ya? Ahora, todo cable también va a tener ciertas características técnicas. ¿Para qué? Para que el uso que se le dé pueda, de una forma u otra, permitir el traspaso de energía, pero sin que se dañe su estructura. ¿Ya?
Ahora, ¿de qué también importa eso? Es que cuando un sistema eléctrico se esté implementando, se esté manteniendo, tenga también las características que permitan que ese efecto, ese evento, perdón, se pueda dar de mejor forma. Ahora, la instalación de cables de extensión por el piso cubierto de agua, ¿ya? Y eso es algo que no debiese hacerse bajo ningún punto de vista. Ahora, en la práctica, siempre que vamos a tener instalaciones eléctricas de este tipo o una construcción, lo que uno siempre recomienda es tratar de tener todo lo que es la conexión eléctrica, pero en forma aérea, ¿ya? O sea, perfectamente lo que uno puede hacer es hacer unos listones de madera, en la parte superior colocar una goma, ¿ya? Y ahí tratar de pasar todo lo que es el cableado para que las personas, cuando al circular, no existe un riesgo de caída al mismo nivel y también un riesgo de contacto con energía eléctrica. O sea, una medida de control como esa sirve bastante para un propósito más completo. Ahora, uso de cable de extensión sin sus accesorios, esos extremos. Toma corriente con enchufe quedando los conductores activos desnudos. O en español, estar trabajando conectando un cableado directamente a la energía eléctrica, pero sin un enchufe apropiado o como corresponde, ¿ya? Ahora, eh, esto siempre, o sea, esto es algo que ocurre, pero no tan recurrente. O sea, o sea, em, va también a depender de cómo es la percepción del riesgo. Eso es un tema también que tiene mucha relación con el riesgo eléctrico. O sea, muchas personas llevan trabajando tanto tiempo con electricidad que ellos ya llegan a un punto en el que para ellos la electricidad es algo como sin importancia. Y trabajan directamente. No aplican medidas de control. Ahora, lo ideal es esta situación como la que tenemos acá, es que esta no se dé directamente un sistema, un cableado así a una toma corriente. A su motivo, es fácil que lo pueda pasar a llevar y fácil de que pueda entrar en contacto con algún elemento externo y poder favorecer que una persona se energice o entrar en un contacto directo con energía eléctrica. Lo otro es la ejecución de empalmes improvisados entre cables de extensión, ¿ya? Ahora, estas situaciones no es que no sean recurrentes, sí se dan, pero no con una frecuencia que uno quizás esperara. Ahora, en construcción, esto sí se da bastante, ya bastante. Básicamente porque en unas instancias se trabaja con instalaciones eléctricas provisorias. Después se hace un empalme autorizado y después ya empieza todo un sistema cuando ya la construcción empieza a avanzar y ya se empieza a energizar a distintas áreas de un edificio, por ejemplo. Lo que uno también tiene que saber es que si uno hace actividades como esta, estar parchando cable o haciendo extensiones eléctricas, uno no tiene muchas veces la noción de que si lo que está haciendo se está haciendo bien, uno, y dos, si esto realmente aguantará. Porque lamentablemente esto es una goma, muchas veces si uno toca un cable eléctrico, el cable tiende a calentarse y por lógica también puede alterar la estructura de protección de un cableado. Y eso también puede conllevar ciertas situaciones, ya que uno también puede evitar, en el fondo. ¿Sí? Es que lo que uno siempre tiene que hacer. De ahí que cuando uno haga inspecciones en este aspecto, si uno detecta elementos como esto, y elementos como esto, o elementos, por ejemplo, como esto, ¿ya? En el caso de que esto esté siendo corto y no tenga una mantención adecuada, lo que uno recomienda es automáticamente paralizar los trabajos, ¿ya? Mi razón motivo, porque los trabajadores se están exponiendo a un riesgo inminente. Ahora, muchas veces a mí me han preguntado si uno tiene la potestad de poder tener un trabajo, ¿ya? O un trabajador tiene la potestad para hacer eso, ¿ya? En la práctica sí, nosotros la tenemos, ¿ya? Porque somos asesores en seguridad. Ahora, si uno va a tener un trabajo, eso hay que hacerlo bajo razones bien fundadas. Y en este caso, es la exposición a un nivel de riesgo alto, ¿ya? Que eso también para poder tomarlo en cuenta. Y eso técnicamente no debe ser una causal de despido, ya que a un experto en prevención lo contratan para esos motivos, en la práctica. Ahora, utilización de conductores flexibles inapropiados, el cable paralelo de lámpara, el cual posee una aislación muy débil para soportar esfuerzo de un trabajo provisional. O sea, muchas veces, por ejemplo, cuando tenemos una máquina de soldar, como en este caso, y hay problemas en todo lo que es su sistema de cableado o también un problema interno. Lo otro es cuando tenemos que trabajar muchas veces con iluminación externa y esta
tiene un cableado el cual no es el adecuado, ¿ya? Ahora, muchas veces el tema de las extensiones y ciertos accesorios que puedan utilizarse para estos casos, hay que aplicar ciertos criterios. Me explico. Cuando uno ve, por ejemplo, temas de rescate, o algo incluso más sencillo aún, cuando uno ve, por ejemplo, una cola de perlón, de esas colas que uno se conecta a un punto de anclaje, a un arnés, y luego uno conecta un punto de anclaje superior para en el fondo poder trabajar con un sistema de detención de caída. Cuando uno toma la cola de perlón y uno ve que la cola está rasgada, está con pelusa y tiene como que pierde la elasticidad, eso es un criterio de recambio en estos contextos también. Ya, o sea, si uno ve que la goma o el cableado pierde como lo dúctil que es, se reseca y también el cable pierde un poco el, la tonalidad en el fondo, ya por un tema de desgaste con el paso, con el uso y con la luz y el mismo calor, eso también es un evento para poder ir renovando y cambiando ciertos componentes. ¿Ya? O sea, las, eh, las extensiones deben también cambiarse. O sea, no es lo mismo el uso que uno le da a una extensión, por ejemplo, en la casa, en un ámbito privado, en un ámbito como de uso doméstico. No es lo mismo que un uso de empresa. Eso también hay que tomarlo muy en cuenta. Bueno, utilización de toma corriente improvisados. A estos accesorios que debían tener una posición fija se les da el carácter de móvil manteniendo los conductores energizados. O es cuando, por ejemplo, se fabrica, eh, uno, cuando se fabrica una especie de extensión, una zapatilla, y segundo, cuando se utiliza una zapatilla, pero para algo que no debiese tener como un uso. O sea, lo ideal de las extensiones, como las que uno, por ejemplo, tiene, no sé, en el escritorio o al lado del televisor, es que esa extensión sea fija. Nada más que fija. O sea, incluso es más, venden a veces accesorios para poder dejarla fija en una superficie. Cosa de que evitar que se genere un movimiento extra y una intervención de cables, ¿ya? Y también pueda, en el fondo, darse un atributo a algo que no lo tenga. O sea, existen extensiones móviles, existen, y son los famosos Arturitos, ¿ya? Tienen un nombre técnico, pero en este momento, chiquillos, no me recuerdo el nombre. Ahora, lo importante de estos tipos de equipos es que vienen con la opción de poder conectarse directamente a tableros eléctricos. ¿Ya? Y puede trabajar directamente con una corriente de 380 y puede hacer la transformación interna 220. Y esos equipos están diseñados para aquello. Y también si detectan alzas o subas de corriente, o de intensidad en este caso, o de voltaje mejor dicho, automáticamente se bloquean. ¿Ya? Eso es lo importante también de tomar en cuenta. Pero, como muchas veces la necesidad tiene cara de hereje, o está el concepto de hacer la pega porque hay que hacerla y como se puede hacer, ya ahí tenemos también una complicación muchas veces, ¿ya? Ahora, lo importante siempre es incluir todos estos elementos en las revisiones que uno haga. Ahora, uno siempre da como recomendaciones, en el sentido de que cuando uno vaya a revisar herramientas eléctricas, por lo general, dar el aviso que se va a hacer esa revisión. Por último, el mismo día, pero dar el aviso respectivo. El otro punto también a considerar es que si tenemos, por ejemplo, un electricista en la empresa, ya solicitarle a él que se haga revisión de las distintas herramientas eléctricas, a lo menos una vez al mes. ¿Ya? Muchas empresas hacen una actividad que es la revisión de herramientas, ¿ya? De equipo y herramientas, y eso es una revisión que se hace mensual. Y eso también lo hacen muchas veces con los códigos de colores. O sea, por ejemplo, que en el mes de septiembre el color es verde. Entonces, cuando se estén revisando las herramientas, cada herramienta que se revisa se le asigna un color verde. O sea, si por ejemplo hay un color que no sea verde, como por poner un ejemplo verde para septiembre, eso indica que la herramienta no ha sido revisada. ¿Ya? Y recuerden que una medida preventiva en la práctica es la revisión de equipos. Y también, por el artículo 22, el empleador debe mantener en perfecto estado de funcionamiento los distintos equipos y herramientas. Ahora, el uso de herramientas portátiles con carcasa metálica y con fallas de aislación interna que energizan dicha carcasa. Ahora, muchas veces no es tanto el tema de una carcasa o una herramienta. Bueno, hay que pensar que en la época de los 90, incluso 90 antes de los 90, gran parte de los taladros y mucha herramienta eléctrica era 100% estructuras metálicas, ¿ya?
No como ahora. Ahora, bueno, ahora las herramientas son mucho más desechables, duran mucho menos. Y aparte están hechas con materiales mucho más económicos, pero también están diseñados de manera tal que permite que no se pueda energizar tanto su estructura. ¿Ya? Por eso es que esto es un riesgo que existe, pero no quizás tan común en las herramientas eléctricas más modernas, como las de ahora. O sea, uno ve, por ejemplo, un taladro, y el taladro prácticamente las únicas zonas metálicas que tú puedes tener contacto es la zona donde va el mandril, por ejemplo, y la parte más abajito donde tiene, por ejemplo, una llave para poder abrir y cerrar el mandril. O sea, no es más que eso, ya para poder también ver una perspectiva. Lo que no deja de lo siguiente, quizás no todas las herramientas eléctricas tengan carcasa o estructuras metálicas. Sin embargo, las demás herramientas sí. O sea, las herramientas neumáticas, por ejemplo, esas que se conectan directamente a un compresor, por ejemplo, o quizá una pistola para pintar, que en la práctica son elementos metálicos, cuando estos pueden entrar en contacto con una línea eléctrica o con un cable que no está bien aislado, puede producir perfectamente un cortocircuito. ¿Ya? O sea, quizás no es por una, pero es por la otra. Pero ese es el tema a veces que uno tiene que también como tratar de regular bien. Ahora, hay siempre una regla básica: herramienta eléctrica que no se usa, herramienta eléctrica que se desconecta. Eso es una máxima que siempre uno tiene que tener. Ahora, la intervención en tableros eléctricos y en el interior de subestaciones eléctricas utilizando personal no calificado y procedimientos incorrectos. Ya. Y acá muchas veces hay que detenerse un poquito. Em, por lo general, todo trabajo de mantención eléctrica o de mantenimiento eléctrico debe siempre cumplir con un evento bien importante, que es la certificación del personal que está haciendo dicha mantención. O sea, una es la certificación SEC, que cuando tú estudias una carrera que implique electricidad, por ejemplo, una ingeniería, un técnico, tú presentas la documentación respectiva y se te otorga un carnet SEC. Y que en el fondo, que hace la superintendencia de ese combustible, valida que tú tienes los conocimientos. Tú puedes trabajar con eso. Y de hecho, cualquier electricista que uno contrate para, por ejemplo, un trabajo doméstico, es bueno pedir eso, para ver si realmente tienen los conocimientos y las competencias para qué. Ahora, una cosa es la certificación que puede tener el trabajador. Y lo segundo es todos los procedimientos de trabajo que nosotros tenemos que tener como empresa. ¿Ya? Y eso es lo importante. O sea, una cosa es personal calificado, que viene por un tema SEC, por distintos cursos y capacitaciones que se le pueda aplicar o puede desarrollar, y también los procedimientos de trabajo que existan dentro de la empresa. O sea, acá siempre hay que trabajar de una forma biológica desde nuestra perspectiva. Todo trabajo que implique un accidente fatal o grave, automáticamente debe tener todos los procedimientos de trabajo asociados para ello. Ahora, muchas veces se puede decir, pero profe, ¿sabe qué? Igual es engorroso tener todo procedimentado. Ya, quizás en primera instancia uno puede tener como los procedimientos básicos. ¿Cuáles serían esos? Aislación y bloqueo, permiso de trabajo, por ejemplo, trabajo en caliente, ¿ya? Intervención de equipo eléctrico, uso y manejo de herramientas eléctricas, herramientas neumáticas, herramientas manuales. Cuando tengamos en el fondo todos los procedimientos para hacer trabajos, ya quizás un trabajo en específico se puede hacer, por ejemplo, con una ST. Vamos a analizar ese trabajo y vamos a aplicar las medidas de control específicas en ese contexto. Y una vez que ya tengamos los procedimientos base, quizás ya podemos empezar a trabajar procedimientos de trabajo más específicos o que tengan un contexto mucho más específico. Ya, por eso, chiquillos, es importante no obviar y no saltarnos en los pasos a la hora de poder generar instrumentos de gestión. Ya que eso es también un tema bien importante. Ahora, medidas preventivas. Cuando tiendan los cables por arriba, ubíquelos a una altura tal que permita el paso por debajo de ellos. ¿Ya? O sea, es lo que uno muchas veces hace con estos ganchitos. ¿Ya? Ahora, quizá un gancho uno puede decir, pero profe, es un gancho metálico, entonces tampoco cumple mucho el objetivo. ¿Ya? Pero, por ejemplo, ustedes han percatado que existen unas cadenas plásticas que venden en estas tiendas fácil, o estas tiendas casa, que venden artículos de construcción.
Sí, profe, yo la he visto, pero no desconozco el uso. Ya. Un uso de esto. Un caso bien concreto. Por ejemplo, vamos a lavar un auto. Y por lo general uno a veces lava el auto en una sección y tiene que tener con una hidrolavadora. Y resulta que la conexión de agua y la conexión de luz están prácticamente muy cerca la una de la otra. Y aún así se puede trabajar con eso. Muchas veces para poder trabajar con un riesgo más controlado asociado al sistema eléctrico, lo que se hace en la estructura, se coloca la cadena y se coloca el cable. Entonces, ¿qué pasa? El plástico en sí es un aislante. Entonces, vamos a poder utilizar parte de una estructura para poder soportar un cable, pero no necesariamente van a hacer contacto y se va a energizar la estructura, ¿ya? Y ese es un tema. Gran parte de los accidentes eléctricos es por energización de equipos, herramientas y estructuras. Por lo tanto, uno tiene que ver las distintas dinámicas para poder lograr aquello. Ahora, en el exterior a una altura mínima de 4 metros, ¿ya? Y en el interior una altura mínima de 2,5 metros. Bueno, lo más probable es que haga las diferencias, básicamente porque en un lugar interior, quizás la altura del piso al techo no es muy alta y pueda trabajarse con estas alturas. Y ahora también la altura mínima de 4 metros. O sea, eso también para poder tomarlo en cuenta. Ahora, muchas veces lo que uno también tiene que tomar en consideración es a la altura o a la distancia que tengamos nosotros un sistema, un cableado, por ejemplo, una línea de postaje, ¿ya? También se puede dar, por ejemplo, una corriente de inducción de un sistema que esté altamente energizado a un sistema que esté menos energizado. Eso también puede pasar. Ojalá no pase. Aquí vamos a ver otro panorama no muy bueno. Bueno, no arrastrar ni tirar los cables sobre clavos, ganchos, herramientas, enferraduras u otros objetos filosos que podrían cortar la aislación, ¿ya? Esto parece sentido común, pero si está como una medida preventiva, créanme que es por algo. ¿Ya? No es por un, un tema a veces del azar, muchas veces. O sea, hay varias conductas que uno espera que no existan y se siguen dando. Y eso es un tema. Ahora, ojalá no se dé esto, pero ojalá tampoco se dé como la costumbre de, a ver, ¿cómo decirlo? De que no se tenga percepción del riesgo. Eso es lo importante de poder tomar en cuenta, de que siempre existe una percepción del riesgo. Ahora, evitar la instalación de cables en sectores en que pueda quedar expuesto a la acción del agua, en especial chorros de manguera. Ya, bueno, esto más directamente aplicado a lo que es, por ejemplo, un tema de construcción. Ya, lo que también uno a veces recomienda es el tema de la humedad. ¿Ya? Evitar trabajar con sistemas eléctricos expuestos en lugares donde exista una humedad bastante alta, ¿ya? Porque eso también puede contribuir a poder energizar ciertas estructuras. Ahora, no sobrecargar los circuitos eléctricos, como lo que tenemos acá, y utilizar unas extensiones de adecuada resistencia eléctrica y mecánica. Ahora, la resistencia de una extensión, uno cuando las va a comprar, bueno, lo ideal es siempre comprar todos estos elementos en tiendas especializadas, en tiendas que tengan los elementos específicos para esto. Bueno, en lo que es tiendas eléctricas o tiendas que vendan todos estos insumos para hacer trabajos, existen bastante. Ya y hay varias tiendas y varios lugares que son como bien conocidos para este tipo de actividades. ¿Ya? Ahora, esto de acá, evitar que pase, aunque puede pasar y pasa, ¿ya? Yo siempre me acuerdo cuando estaba estudiando y me acuerdo que fuimos a hacer un trabajo, un taller mecánico. Y uno dice, un taller mecánico debe ser más o menos ordeñidos para poder trabajar. Esto y esto y, y esto y esto se daba mucho, ¿ya? Se daba bastante. Entonces, cuando uno dice y pregunta, oye, ¿y por qué hacen eso? Es que porque nunca ha pasado nada. Y esa es una respuesta que te dan muy frecuentemente para que no se frustren si les llega a pasar eso. Ahora, instalar una plataforma de madera seca o alfombrilla de caucho, cuando tengamos que, por ejemplo, tener o tomar o tener que considerar un tablero eléctrico provisorio, ¿ya? Ubica los tableros en partes secas, o sea, en lugar donde no exista agua y humedad, y los tableros deben contar con tapa, por lo mismo, para poder evitar que entre humedad o agua en contacto directo con alguna estructura
interna que tengamos en el tablero. Eso también hay que tomarlo muchas veces en cuenta. Bueno, los tableros móviles, que en este caso son los famosos Arturito, ¿ya? Deben tener instalada una línea de conexión a tierra, en este caso un cable a tierra directamente, que es lo que tienen muchas de las casas en la actualidad, y deben instalarse sobre una base independiente. Ahora, ¿por qué digo que esto es en la actualidad? Porque antiguamente, en la época de los 60, ¿ya? O sea, acá en Coquimbo y Copiapó hay unas villas que están construidas de ese año, de esa época, los 60. O sea, que llevamos que tienen casi 60 años. En esa época, la conexión a tierra no era como la que estipula la norma, que dice que tiene que ser una barra de cobre de cierto diámetro, de cierto grosor, y se debe colocar a cierta profundidad. En esa época, lo que era el cable a tierra se hacía el calefón, ya, para que se den cuenta un par de cosas. Incluso es más, el sistema de cableado o la aislación del cableado era como una especie como de tela. O sea, estamos hablando de hace 60 años atrás. O sea, no es algo tan reciente lo que uno puede pensar. Ahora, eh, de igual forma, cuando uno tenga los tableros eléctricos portátiles, uno siempre recomienda esa zona en específico, tratar de dejarla con conos o bien señalizada, ¿ya? Y evitar que la gente ingrese. Y lo otro importante es que cada vez que estos tableros se compren, realizar las pruebas. O sea, cuando uno tenga un tablero eléctrico, hay que siempre solicitarle ¿cómo se llama? A un eléctrico que revise la prueba de tensión o la prueba de caída. En español se hacen ciertas pruebas para ver si esto, al tener un voltaje mayor, ¿ya? O un aumento en la energía eléctrica, eh, se va a desenergizar completo y no va a energizar las herramientas, ¿ya? Y esas pruebas se deben hacer siempre, o sea, no confiarnos de lo que puede decir, por ejemplo, el fabricante, ya que quizás un equipo de esto a una empresa no va a viajar, no va a viajar en un tramos cortos, por lo general estos viajan kilómetros y van por tipo de embalaje a veces que quedan mal hechos y mal expuestos y con los movimientos pueden también sufrir un daño. Por eso es importante siempre esto, cuando uno los va antes de utilizar, hacer las pruebas de tensión y una vez al mes, o a lo menos, o como mínimo, una vez a la semana, hacer lo mismo para ir verificando ciertas situaciones. Ahora, nunca intervenir tablero eléctrico. O sea, ¿quién puede intervenir un tablero siempre que una persona tenga la competencia para aquello? ¿Ya? Y en este caso, siempre que se va a intervenir, debe darse un aviso si va a hacer reparaciones. Y lo otro, si tiene que tener alguna intervención y reparación, nunca olvidarnos del concepto de aislación y bloqueo, de que todo trabajo eléctrico implica de una forma u otra esa actividad. Tener que aislar y después bloquear, que en el fondo es asegurar el aislamiento, ¿ya? Para nunca olvidarlo. O sea, que uno también de los procedimientos básicos es también lo que corresponde a aislación y bloqueo. Bueno, en los tableros debe indicarse claramente todos los circuitos, se deben independizar los circuitos de iluminación y fuerza, y los tableros deben ser incombustibles, aislantes e higroscópicos, o sea que en el fondo no va a traer tanto o que afecte tanto la humedad. Ahora, de una forma u otra, siempre los tableros aparte tienen que estar identificados como tablero eléctrico. Y también una leyenda o una pegatina que diga cuidado, riesgo eléctrico. Ahora, dentro de los planes de emergencia o dentro del plan de emergencia o el plano de evacuación, uno también debe incluir dentro bueno, aparte de lo que corresponde a los extintores, botiquines, luces de emergencia, esos elementos, la red húmeda, la red seca, uno también incluye donde están los tableros eléctricos y también donde se ubican las redes inertes, ¿ya? La red inerte, chiquillo, es como la red húmeda, pero para electricidad, ¿ya? Así se le considera inerte porque en el fondo es una red que no está energizada, para poder también tomarlo de esa perspectiva. Ahora, todos los conductores deben ser aislados, o en este caso, que todo cable o sistema eléctrico debe, también como se llama,
tener su respectivo cableado como corresponde o en la aislación como corresponde en realidad. Deben estar a la vista, o sea, siempre ser visuales para todos, ¿ya? Y también deben indicarse su presencia y proveer de pasacables en los lugares de alto tránsito para evitar el desgaste y deterioro del conductor. Una sección como esto, que en el fondo el cable va a quedar abajo y, por ejemplo, en este caso esta carretilla, va a pasar sobre él, no afectando ni deteriorando dicha conexión eléctrica. ¿Ya? Lo otro importante muchas veces es que me tocó a mí trabajar con una empresa en el que este tipo de conexiones las reforzaban con un sistema tal de que, aunque estuviesen, por ejemplo, trabajando con herramientas, si se tirara el cable, esto no saliera, ¿ya? Eso era una metodología que utilizaban ellos. Era un sistema que me tocó, lo vi solamente una vez de hecho con ellos, porque después mágicamente desapareció. Bueno, líneas elásticas aéreas, medidas preventivas a considerar. Terreno y lugares donde se instalarán líneas aéreas propias de la obra, ¿ya? Y por lo general tienen que ser áreas en los cuales el tránsito tampoco sea tan frecuente. O sea, la idea de las líneas aéreas es que se colocan en lugares donde pasa personas, pero ojo, personas, ¿ya? Y siempre tienen que quedar claramente identificados porque no puede pasar que, por ejemplo, pase un vehículo o pasen personas con cargas o, por ejemplo, con maderas, con fierro y cosas así, y puedan pasar a llevar este cableado, ¿ya? O si tiene algún tema en el aislante, puedan también energizar lo que estén trasladando, ¿ya? Y también pueden producirse una distribución ellos. Por eso es importante tomarlo en cuenta. Bueno, cercanía de líneas aéreas públicas y privadas colindantes externas, o sea, no tan cerca ya para poder evitar en algunos casos una posible corriente de inducción. Emplazamiento previsto para la instalación de grúas y otros equipos fijos y radios de acción de sus partes. O sea, si voy a tener grúas, ya, o por ejemplo, el ingreso de camiones mixer, cosas así, evitar colocarlas, por ejemplo, cerca de estas situaciones, ¿ya? En el fondo, de que si voy a tener pasos de grúa, pasos de maquinaria, lo más lejos de ellos posible, ¿para qué? Para que no entren en contacto directo, o quizás se rompen un cable o rompen la protección, que se pueda energizar. Y de ahí, por ejemplo, muchas veces, los radios de acción de sus partes, o lo que uno también puede definir, por ejemplo, como los famosos radios de giro. Pero el radio de giro en este caso no es solamente en la horizontal, sino que también pasa en la vertical, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, cuando nosotros empezamos a revisar eso, en una parte de acá arriba salía el tema de unas alturas. ¿Rodrigo? Sí, profe, le iba a preguntar lo que señalaba usted de la ubicación del cableado y todo eso, pero eso va mucho también en la construcción, ¿o no? Cuando se empieza el montaje de la obra, porque si el experto llega después y si eso ya está instalado, ¿cómo se ve en la práctica? Hay que cambiarlo. Ah, ¿se puede pedir eso? Sí, po, sí, po. Lo que pasa es que mira, hay que tomar una medida siempre. Existe normativa para los trabajos eléctricos, ya que son básicamente unas normas chilenas y también unas normas para lo que es baja y tensión media, que son normas de la NFPA y ojalá no me esté mandando un carril con el número, pero parece que la NFPA 70E, parece, no me recuerdo específicamente porque estándar NFPA es bastante lo que existe. O sea, estándar NFPA tienes para transporte, almacenamiento, manejo de sustancias químicas, fuego de explosión y un montón de cosas. Ahora, por lo general, cuando se hace la instalación eléctrica profesora en obra, lo que a mí me ha tocado ver es gente que no la ha hecho una vez, sino que ha trabajado bastante tiempo. ¿Por qué? ¿Y por qué tiene que ser esto? Porque una cosa es la experiencia. Segundo, el empalme del postaje a la instalación eléctrica provisoria es algo que te cobran para poder hacerlo. Y no te cobran barato. Ya, no te sale algo barato eso. Por lo tanto, siempre que cuando se va a hacer una instalación eléctrica, siempre hay que priorizar aquello. Ahora, una cosa es el empalme hacia lo que es la instalación provisoria y es otro también cómo se mueve la instalación internamente. Y ahí uno también puede hacer también las distintas sugerencias. En el fondo, evitar o también generar zonas de tráfico.
¿ya? Ahora, un poco sentido común, si tengo paso de personas y paso de vehículo, paso de equipo, no puedo tener cercano a ello un sistema de cableado que esté energizando, porque en el fondo voy a poder quedarme sin energía. Y en construcción muchas veces eso es un tema. O sea, cuando tú, por ejemplo, vas a fabricar las losas, para en el caso que estés construyendo un edificio, em, lo que hacen muchas empresas incluso no pagan el mismo día, un día antes de que se fabriquen las losas, sino el mismo día o después, para no tener falla a los trabajadores, por ejemplo, porque los costos son bastante altos. O sea, si tú de hecho un camión lo contratas y no lo usas, tienes que pagar ese, en concreto igual. Ahora, eso es un símil a diseñar mal un sistema eléctrico, o todo como yo me voy a mover y a colocar un sistema dentro de una empresa. Ahora, si eso está mal hecho, yo pienso que se puede conversar y llegar a un consenso de poder modificarlo en el corto plazo. Ahora, cada vez las empresas de construcción están trabajando con estándares de seguridad más altos. Entonces, es una situación, Rodrigo, que se puede dar. Ojo, no estoy diciendo que no se da, se puede dar, ¿ya? Pero es un tema también importante poder considerarlo. Y en el fondo uno también tiene que hacer como la recomendación. Ya, profe, ya, sí se entiende. ¿Sí? O si, aunque créeme que ha pasado cosas así. Me Ahora, imagino. la altura mínima, o sea, mínimo del piso al cableado eléctrico debe ser 4 metros. Ahora, ¿qué es lo que uno siempre recomienda, por ejemplo? Es tomar un equipo, ya, por ejemplo, la altura de un camión tolva, no supera a veces los 3,5 metros de altura. Entonces, lo que uno puede hacer es lo siguiente: si se va a disponer, por ejemplo, un sistema de cableado, tomar la altura del vehículo de mayor altura, valga la redundancia. Si tenemos paso constante de camiones o equipos, lo que uno puede hacer es ver la especificación técnica de un camión tolva, por ejemplo, y ver la altura que tiene la tolva pero levantada. Y esa altura le damos unos 50, 60 centímetros más incluso, y esa va a ser la altura que quede un cableado temporal también dentro de una empresa, en este caso una construcción. ¿Por qué puede pasar esto? Porque quizá vamos a hacer una descarga de material y no nos percatemos que la tolva, por ejemplo, no está baja. Chiquita, dame un cachito, por favor. Ahora sí. Entonces, eso muchas veces va con un tema de las alturas. O sea, cuando tenemos cableado, una situación, ¿cuál es? Que se pase a llevar el cableado. Uno. La segunda, que quede bajo, que haya un problema con la protección, y esto puede energizar otra estructura más. ¿Ya? Y esos son a veces como los problemas que puedan ocasionar por un mal diseño de un sistema o de un tendido eléctrico provisorio, para tomarlo en cuenta también. Ahora, trayectoria prevista para máquinas móviles, especialmente de altura, lo que estamos recién conversando, y instrucción sobre normas y medidas preventivas que se tomen, tanto al personal general de obra como a los operadores de maquinaria, ¿ya? Em, Lamentablemente, maquinaria y electricidad no es que no se lleven muy bien, pero es muy normal y recurrente que no se considere muchas veces los espacios y las áreas que utilizan los equipos. O sea, a mí me tocó ver muchas veces de manera muy escasa que se tomaran, por ejemplo, dos excavadoras, se extendieran los brazos para definir bien que los brazos en ningún momento se pegaran. Y si eso no pasa, a veces es más complejo que pase en un contexto como esto, ¿ya? Pero es importante tomar eso en cuenta. En el fondo, uno a veces invita a que en la planificación de una faena provisoria también participemos nosotros. O sea, no llegar y trabajar, sino que uno dé la opinión y explique con base qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Bueno, prohibir el acceso del personal a la zona de peligro hasta que se compruebe que con un detector la ausencia de tensión. Esto puede pasar muchas veces cuando una máquina, por ejemplo, llega a pasar y bota un cableado. Muchas veces puede botar un cable, pero uno quizás no sabe si está o no con tensión. Por lo tanto, hay que verificar dicho evento. Bueno, si una máquina entra en contacto con una línea eléctrica aérea, el trabajador debe quedarse en la cabina de la máquina e intentar separar la línea mediante elementos no conductores de electricidad. Ahora, esto igual es un poco complejo porque si yo estoy dentro de una máquina
y la máquina se energiza, lo que uno siempre explica de que el cuerpo no debe tocar ninguna parte metálica del equipo, ya que en ese momento el equipo está energizado. Y lo que uno puede así dar aviso o tratar de mantener normas de seguridad, que en la práctica los equipos nunca estén trabajando solos, sino que también haya gente que esté vigilando cada cierto tiempo para poder detectar una situación o condición como esta, que un equipo se energice, ¿ya? O sea, por ejemplo, cuando estamos trabajando en espacios confinados, una de las normas básicas de seguridad es tener vigías, por ejemplo. Normas de seguridad en estos contextos es lo mismo, tener gente que esté vigilando. O sea, no que las personas trabajen solas. Ahora, como norma básica, como norma básica en realidad, todo trabajo que tenga también o que pueda tener un accidente fatal o grave como consecuencia, son trabajos que nunca pueden estar trabajando solos. ¿Ya? Eso para que también lo tomen en cuenta. Bueno, en caso de imposibilidad de retiro de la máquina, el conductor puede descender evitando tocar esta, saltando lo más lejos posible, procurando no firmarse el vehículo. ¿Ya? Esta norma, o esta en el fondo, como a ver, cuando me tocó trabajar en altura geográfica, dentro de los protocolos de emergencia, nos explicaban el protocolo de emergencia en el caso de energización de equipo o que esta, ¿cómo se llama? Fuese, por ejemplo, golpeada por un rayo. Y lo mismo, hay que saltar del equipo, nunca separando los pies y evitando tocar partes metálicas del equipo, para no en el fondo entrar en contacto directamente con energía eléctrica. ¿Ya? Y esto es un panorama que también se puede dar de una forma u otra. A veces el tema de la medida de control, que los trabajos no se hagan solo, pasa también como medida de control. Pasa. ¿Ya? O sea, en el fondo, todo el trabajo crítico no se puede hacer solo. Bueno, antes de empezar la excavación de una zanja, efectuar un estudio completo de todo el trayecto y localizar las instalaciones eléctricas subterráneas que pasen por el trayecto propuesto o cerca de este y solicitar antecedentes a la empresa de distribución del sector. Y esto porque muchas veces hay veces que uno quiere, por ejemplo, hacer excavaciones o zanjas. Ya, ojo, una zanja eh, hasta 15 centímetros y una excavación probablemente tal sobre 15 centímetros. Muchas empresas trabajan con esta metodología para evitar, por ejemplo, contacto más complejo con un sistema eléctrico. Muchas también de las casas habitaciones actuales que se están construyendo también se hacen con esto, con instalación o con un cableado subterráneo. ¿Cuál va a ser el pero? Que si yo tengo esa situación, debe siempre después quedar marcado dónde está el trayecto, uno, y dos, si tenemos esa situación. Bueno, acá no se da mucho el tema, por ejemplo, del gas licuado, pero por tubería o por cañería. No es como acá nosotros todavía compramos el gas licuado por los bidones de 5, 10, 12, 15, 32 kilos o el formato que ya se les va a ocurrir. Y en ese caso, cuando alguien va a picar una calle o tiene que hacer alguna reparación o ver un tema, por ejemplo, de conexión de una casa habitación a un sistema alcantarillado, aparece una leyenda en la tapa del sistema, por ejemplo, que tuve en el piso de gas licuado, que si se va a hacer, por ejemplo, una intervención, llamar a tal número. ¿Ya? Porque lo más probable que te tengan que mostrar un plano o indicar dónde está la tubería para que cuando tú hagas un hoyo o una zanja o una excavación o lo que tú necesitas hacer, no sea directamente ahí y ocurra una emergencia. ¿Ya? O también lo que hacen muchas empresas, programan los trabajos y ¿qué van a hacer en ese contexto? Pueden también hacer cortes programados de ciertos sectores. ¿Ya? Eso es muy habitual también, chiquillos, con la parte eléctrica, con la parte de lo que son los postajes. ¿Ya? También para poder tomarlo bajo ese punto de vista. Bueno, una vez localizada la canalización eléctrica, a efectuar un trazado que señalice su ubicación precisa. ¿Ya? Y por lo general se marca con pintura, se marca con una tacha como reflectante, ¿ya? Y se indica, por ejemplo, desde el inicio al término o por donde pasa por una sección, se marcan los muros o las banderas, que es algo que también se puede pasar, se puede hacer. Y lo otro, colocar avisos de precaución y protecciones para identificar las canalizaciones eléctricas subterráneas. Ahora, nunca olvidar que estos son elementos provisorios.
toda cinta, todo esto es provisorio. No debiese ser algo recurrente en el tiempo, ya porque son señales de advertencia. Y también recuerden que estas se consideran medidas de control de tipo blandas, no medidas de control duras, ya para poder también tomarlo en consideración. Chicos, trabajos en caliente, que lo que corresponde también mucho a lo que es fuego y explosiones, ¿ya? Disculpe, tío, no alcancé a cambiarle la portada. Esto es una presentación que yo trabajaba para capacitaciones, así que ahí les pido la disculpa el caso. De ahí se lo voy a subir después como corresponde el formato. Bueno, trabajo en caliente, chiquillos. En la práctica, los trabajos en caliente se consideran importantes porque se pueden también categorizar como trabajos que pueden generar fuego y explosiones, ¿ya? Explosiones como de que, por ejemplo, de esto, ¿ya? Para poder tomar en cuenta. En este caso, chiquillos, esto es un oxicorte, ¿ya? Ahora, estos tipos de equipos van a requerir no bastantes temas de seguridad en sí, pero estructuras bien definidas, como por ejemplo, que el trabajador que realiza este trabajo esté certificado. O sea, eso ni siquiera se discute, tiene que ser así. Ya no entra un punto de discusión o un punto de poder como discutirlo o transar algo. No, es así. Y lo otro es también ciertas medidas de precaución. En este caso, bueno, aparte de lo que son las ropas, en este caso todo lo que es la ropa de cuero, todo eso, uno. Dos, siempre la presencia de dos extintores, ¿ya? Para el caso de incendio. Y también lo que corresponde directamente quizás a algunos accesorios, como por ejemplo unos biombos, para que si tú estás haciendo un corte o algo, todo lo que es las chispas queden contenidas y no pasen a una sección aledaña del trabajo. Y lo otro, que no es menor, uno, pasa a ser la revisión del equipo. Y dos, el tema de las válvulas y el tema de las mangueras. Eso es vital. Razón motivo. Si tengo una válvula y una manguera para oxígeno, esto es para oxígeno y esto en este caso es para combustible, que puede ser metano, propano, acetileno, dependiendo de lo que estemos trabajando. Y estos son para cada uno. O sea, es como el cepillo para dientes de uno, es de uno. Ya no hay que tomarlo de esa perspectiva. Y lo otro es que las mangueras son específicamente diseñadas para estos efectos. No sacamos nada, por ejemplo, con colocar una manguera para regadío, una manguera para regar, o quizás una manguera como para esas que venden en estas ferreterías, por ejemplo, que son estas mangueras para una instalación de gas provisoria. No tiene que ser específico para esto. ¿Ya? Ahora, es aquel que tiene o que tiende a producir fuentes de ignición, incluyendo la soldadura, corte con gas, limpieza a presión y las chispas producidas por herramientas y equipos, portátiles u otras fuentes de ignición como las amoradoras o pulidoras utilizadas frecuentemente. Y también trabajo en caliente se puede categorizar como todo trabajo en el cual genere superficies con temperatura, ¿ya? O sea, si estoy, por ejemplo, cortando un fierro o cortando con un oxicorte o con un medida angular, ok, esa superficie queda caliente, por lo tanto, eso también se categoriza completamente como un trabajo en caliente, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, las tareas dentro de que se realizan siempre, em, hay que tomarlo en cuenta que van a depender de lo que nosotros queramos hacer. O sea, por lo general, el uso de herramientas se da para un contexto de poder lograr o fabricar, por ejemplo, alguna reja o algún elemento que nosotros necesitemos, ¿ya? Y o sea que vamos a tener que tener varias consideraciones. Ahora, de una forma u otra, cuando nosotros tengamos que utilizar un oxicorte, utilizar una soldadora, utilizar una esmedida angular, elementos así, automáticamente tenemos que tener nosotros una herramienta de gestión y que es un permiso para trabajos en caliente. O sea, si tenemos, por ejemplo, un permiso para lo que corresponde a, ¿cómo se llama? Lo que corresponde a, por ejemplo, a espacios confinados requiere un permiso. Trabajo, por ejemplo, como mantenimiento eléctrico, tiene que tener un permiso y el respectivo procedimiento de la zona de bloqueo. Y en este contexto es lo mismo. O sea,
Si yo voy a, por ejemplo, trabajar con un oxicorte, sí o sí debo tener la autorización del dueño del área para poder hacer tal ejercicio. Y lo otro importante que yo deba tener siempre es categorizado o definido todos los trabajos que impliquen trabajo en caliente en mi empresa y también cuáles van a ser las áreas en las cuales yo voy a hacer ese trabajo. Ahora, lo importante de eso es que siempre se definan las prohibiciones, ¿ya? Así que eso también para poder tomarlo en consideración, ¿ya? Para que también lo tomen en cuenta. Ahora, en la práctica, chiquillos, no se asusten si cuando ustedes estén trabajando se llevan como sorpresas con esto, ¿ya? O sea, no se asusten con esos chiquillos, o sea, les va a tocar ver a veces situaciones en el que, en el que tiene, ¿cómo se llama? O, bordean a veces la poca lógica, ¿ya? Eso es como el tema, que uno a veces puede también darse cuenta. Em, lo otro importante es también ciertas medidas preventivas. Ya, o sea, yo usted le habla, por ejemplo, los biombos, que los biombos, como lo hacen muchas empresas, hacen unas estructuras metálicas y le sueldan o le remachan planchas de zinc. Y también en esos contextos también venden unas mantas ignífugas. O sea, manta ignífuga en el fondo que entra en contacto y no se va a quemar. ¿Ya? Ahora, eso hasta un punto. Todo elemento que se categorice como inífugo, en la práctica va a aparecer un concepto que habíamos conversado anteriormente, que es la famosa RF, o resistencia al fuego, que en el fondo es del tiempo que va a estar expuesto alguna estructura o elemento ante una llama, una chispa, antes que este se empiece a deformar, ¿ya? El tema de los biombos y estas mantas, para evitar, ¿cómo se llama? Esta manta ignífuga, son parte de los estándares básicos de seguridad. O sea, biombo, revisión de equipo, extintores, certificación y los distintos elementos de protección personal son los adecuados. Ahora, como estamos viendo en la mañana, este tipo de trabajos, de una forma u otra, te van a obligar sí o sí a tener que utilizar elementos de protección personal. ¿Por qué razón motivo? Porque este tipo de trabajo, el diseño y las características que tiene, muchas veces no te va a permitir poder, por ejemplo, aplicar medidas de control de ingeniería directamente sobre ellas. Una de las pocas medidas de control que se puede aplicar, por ejemplo, es tener una estación de soldadura y sobre esta tener un sistema, por ejemplo, de captación de gases. Es como lo más que uno puede ver y también la conexión directa a un sistema eléctrico. Pero yo, por ejemplo, a un oxicorte o una máquina de soldar no tengo cómo poner una protección encima. O quizá un desmedidor angular tampoco tengo cómo colocarle una protección encima. Porque en sí la herramienta y el uso de la herramienta no te va a permitir tal situación. Entonces, eso también, chiquillos, es un punto a considerar, ¿ya? O sea, lamentablemente este tipo de trabajo, ¿por qué digo lamentable? Porque muchas empresas también tienen el tema de la calidad del EPP a comprar. O sea, los cueros, yo ayer le explicaba, no me acuerdo qué día fue, existen dos tipos de cuero, el cuero de cabretilla y el cuero de descarne. El cuero de descarne es un cuero mucho más delgado. Y muchas veces una empresa que quizás no sabe esto va a comprar un cuero inadecuado para un tipo de trabajo. ¿Ya? Por eso hay que hacer tener mucho cuidado con los elementos de protección personal que se compran. Ahora, los elementos para esto que implican también que tienes que tener ciertas mantenciones, o sea, se tienen que guardar en lugares donde pase aire, ya para que los cueros no formen hongos, ¿ya? Y pueden en el fondo también dañar la salud de las personas. Ahora, dentro de los trabajos en caliente, lo que como está siempre como en mayor cantidad es esto, ¿ya? Un oxicorte, ¿ya? En la práctica vamos a tener que un oxígeno, en este caso un comburente o un combustible, llegan a un punto, ¿ya? Y se van a conectar por las distintas entradas. Ojo, cada entrada tiene que tener el gas adecuado, ¿ya? Y de una forma u otra, uno va, bueno, dependiendo de la llama y la intensidad de la llama que uno quiera, es que se va a dar qué cantidad de oxígeno y qué cantidad de acetileno. O sea, en el fondo se empieza a abrir uno más que el otro, o iguales. Eso va a depender de qué, la actividad que requiera hacer el trabajador. Ahora, esos gases se van a empezar a mezclar en la boquilla
en el tubo mezclador y luego va a salir por esta zona, por la boquilla o soplete, ¿ya? Bueno, estas por lo general son boquillas de bronce, y estas boquillas también con el uso se van desgastando. Lo que hacen muchas empresas, mantienen una cantidad de boquillas importante. ¿Para qué? Para poder ver también, por ejemplo, el tipo de llama que quiera salir, si una llama más pequeña, más gruesa, o el otro caso de cuando estas tengan que ser reemplazadas, ¿ya? Ahora, lo que uno siempre hace, revisa en su conjunto todo esto y revisa en su conjunto todo esto. Hay ciertos elementos importantes a revisar, como por ejemplo los manómetros, ¿ya? La conexión de las mangueras a los manómetros, ¿ya? Para poder también tomar eso en consideración. Y lo otro importante es también la estructura del cilindro que tengamos acá, tanto para oxígeno como para combustible. Ahora, dentro de las normas básicas, y una norma que ni siquiera muchas veces se cumple en las casas, es la posición que tiene que tener el cilindro de gas. O sea, el cilindro de gas tiene que siempre tener una posición vertical. Estos de acá siempre van a tener, mientras estén usando una posición vertical, esta posición va a cambiar cuando esto tiene que ser trasladado en un carro. Ahora, se traslada en un carro porque esto tiene su peso. No, no son livianos, ¿ya? Y como que cuesta mucho poder hacer un manejo manual. Por eso se tiene que trasladar de esa forma. Y otro importante son las cadenas. Las cadenas en este contexto siempre se van a utilizar para cuando esto se esté trasladando y luego se coloque horizontal, esto no se caiga. Ya que eso también es un tema que no es menor a considerar. Ahora, estos cilindros, cuando uno, por ejemplo, detecta que esto está abollado o que tiene una hendidura o un globito, ya automáticamente estos se dan de baja. Ahora, ¿por qué les digo eso? Porque acá tenemos combustible, acá tenemos oxígeno. El oxígeno en este caso no va a ser inflamable por sí solo, sino que tiene que tener algún elemento. Pero esto sí. Ahora, lo importante y por qué uno siempre hace referencia al cilindro de gas como ejemplo. Ya. El gas es un elemento en el cual también puede contener cierta cantidad de humedad. La humedad, al entrar en contacto constante con una superficie metálica, puede producir óxido. Em, Quizás cuando un bidón de gas se está acabando, es muy normal que muchas personas lo que hagan para que dure más o sacarle más provecho, es si no lo toman y lo colocan en posiciones horizontales o empiezan a hacer así. Ya. Si el caso, al realizar esa actividad, existe humedad y está oxidado por dentro del cilindro de gas, van a empezar a salir pequeñas plaquitas de metal con el óxido. Y eso en un movimiento puede hacer una chispa y puede producir perfectamente una explosión. Por eso que uno invita nunca a hacer esas actividades, o sea, lo ideal del gas que quede en una posición fija, ¿ya? Para tomarlo también en cuenta. Quizás hay un elemento que quizás no es tan completo como esto, pero igual cumple cierta función, que son los sopletes. Los típicos sopletes que uno ve, por ejemplo, en un gasfitter. Ahora, la válvula de gas tiene también una bolita de seguridad, que en el fondo es una bolita que cuando el cable se corta y empieza a salir gas en manera como escandalosa, esta bolita sube y automáticamente fija y no permite la salida de gas licuado, ¿ya? Cuando eso muchas veces puede producir ciertos movimientos y quizás no es el contexto que esté saliendo gas y esto se bloquea automáticamente. Y lo que hacen muchas personas, abren estas válvulas y sacan esas bolitas de gas. O sea, esa bolita para que en el fondo no pase eso. ¿Ya? Eso en la práctica, chiquillo, es alteración de un elemento de seguridad, ¿ya? Y si eso pasa en una empresa y un trabajador se accidenta por eso, si el mismo trabajador lo hizo, pasa a ser una negligencia inexcusable. Pero si lo hace otro compañero a otro y no avisa, o ni siquiera avisando aún, eso ya vamos a estar hablando algo más complejo. Quizás se puede hasta tipificar como un cuasi delito de homicidio. Entonces, chicos, es eso el tema. O sea, siempre hay que utilizar los elementos para lo que son y tratar de darle los cuidados necesarios para evitar eh, malas prácticas. Ya, si los accidentes chiquillos acá, en este contexto y en el contexto de electricidad, siempre se da, pero por malas prácticas o por tratar de hacer actividades en lo cual no competen mucho lo que se está haciendo o hacer cosas por hacer.
Ahora, la válvula de retroceso o la válvula antirretroceso, ¿qué significa? Que permite que el gas vaya en un sentido y este gas no se devuelva. Cuando, por ejemplo, tenemos nosotros acá una chispa o una llama. O sea, va a ir el gas en un sentido y en un sentido va a tener la chispa y si el gas se quiere devolver, este tipo de válvulas no permite que ese ejercicio se haga. Razón motivo, porque si por ejemplo tenemos una llama acá, quizás esta se puede devolver y entrar fuego directamente a esto y explotar de manera inmediata. Por eso la válvula antirretroceso tiene esa característica, esa cualidad. ¿Ya? Ahora, dispositivos de seguridad que se encuentran instalados en las mangueras y que básicamente cumplen como función principal la de permitir el paso de gas en un solo sentido, impidiendo que éste tenga la posibilidad de retroceder. ¿Ya? Que eso es lo principal. Ya, chiquillos, vamos a dejar hasta acá porque vamos a la próxima semana a trabajar lo que corresponde a cómo se revisa y arma un equipo completo de oxicorte. Ya que eso me interesa que lo conozcan, porque si tenemos empresas o trabajos que impliquen esto, esto requiere una revisión bastante importante, ¿ya? Para evitar un tema de accidente. Y vamos también a revisar ciertos tópicos de seguridad en función con esto. ¿Ya, chiquillos? Así que los vamos a Ya, dejar profe. de grabar.